Han sido numerosas preguntas las que nos han formulado sobre los seres híbridos. Las hemos resumido para su contestación. Profecías de Juan de Jerusalén. Llegados plenamente al año 1000 que sigue al año 1000, los hombres podrán penetrar en las profundidades de las aguas. Su cuerpo será nuevo, y ellos serán peces, y algunos volarán más alto que los pájaros, como si la piedra no cayera. Se comunicarán entre ellos, pues su espíritu estará tan abierto que recogerá todos los mensajes. Y los sueños serán compartidos, y vivirán tanto tiempo como el más viejo de los hombres, aquel del que hablan los libros sagrados. Marta de Bilbao nos dice: una de las cuestiones que más reiteradamente se cita en su bibliografía es el contacto con extraterrestres y de un futuro programa. Si existe este programa para la Tierra, ¿cuál es y qué pintan los alienígenas en él? Como he explicado antes, por el número de testimonios, de miles de testimonios de las investigaciones de abducidos, de contactados y de seres que han tenido experiencias directas con entidades, en todos los casos anuncian una gran catástrofe o una serie de catástrofes que hará que la geología de la Tierra, hay un mapa incluso hecho por psíquicos, donde se ve cómo los continentes, algunos emergen, otros desaparecen, será de tal naturaleza que la vida durante un tiempo será imposible en la Tierra o será custodiada o cuidada por estas entidades. Hay otros que aseguran, en más de un caso, que gran parte de los seres humanos serán rescatados para conseguir después de esa catástrofe que la vida continúe. E incluso se habla de que una nueva raza, los híbridos, la mezcla de genes humanos con extraterrestres, volverán al planeta Tierra a producir su evolución. Bien, lo que voy a deciros ahora es extraordinario y seguramente me seguiréis preguntando lo mismo. Somos eternos. Yo sé que viviré cuando fallezca, no me queda mucho, pues viviré de nuevo. Y seguramente en la zona de Sudamérica. Conmigo sé, porque los he visto y no soy psíquico, otros seres como yo que tienen la misma conciencia. Seguiremos allí porque seguimos, los iniciados siguen la ruta del sol, somos hijos del sol, y el sol se pone por occidente. La siguiente reencarnación nos toca ir allí. Yo vivo en la última tierra de occidente, yo vivo en las Canarias y después ya aparece Sudamérica. Estaremos allí y ya estamos trabajando para conseguir no una filosofía y una ética, ya la tenemos, bien o mal, sino una vibración adecuada que me permita en la vida siguiente tener en comunidades que vivirán aisladas porque el mundo se volverá loco. En esas comunidades se vendrán híbridos. Nuestro objetivo es volver allí a realizarnos como personas porque en el seno de nuestras comunidades vendrán híbridos que aprenderán el campo emocional nuestro y nosotros aprenderemos su campo vibracional. Ellos no se mueven por emociones, ellos no han sido acariciados por una madre, ni han visto cómo el padre y la madre lloraban o se pegaban o amaban, ni han visto lo que el viento se llevó. La película. Ellos son vibracionales, se acercan por sintonía vibracional a un objeto, a otro. El universo se mueve por vibración y por amor. Dentro de un tiempo, cuando los seres de conciencia, los seres que se llaman hijos del sol, que pueden estar aquí en Japón, en cualquier sitio, tomen cuerpo, su misión será albergar en sus vidas, en sus comunidades preferentemente, tuteladas y cuidadas por estas entidades, a los seres híbridos que están esperando esa catástrofe para venir a la Tierra. Es una paranoia, una locura, ¿verdad? ¿Y quién me permite a mí no soñar? ¿Por qué no voy a soñar? Yo soy un escritor y cuento en las novelas lo que me gustaría ser o el romanticismo que se me ocurre.
Yo sé que haremos eso. Me pueden decir, es una paranoia, bien, pero es mía. ¿Y si acierto? Alberto de Madrid nos comenta: ustedes citan reiteradamente en sus páginas que los alienígenas protegerán a los iniciados o hijos del Sol para no ser atacados por la sociedad. ¿Qué tipo de ataques piensan ustedes que pueden darse? Mira, los ataques son diarios y permanentes. Me han borrado el canal con 350 vídeos. A mí, a mis compañeros les han borrado vídeos de conciencia que podían ayudar a la humanidad muchas veces. Nos han amenazado en distintas maneras. A mí incluso me han amenazado de muerte, pues decir cosas que molestan a un grupo mucho más o menos o determinadamente, digamos, dogmáticos, gente intolerante. Yo no voto jamás, porque iría contra los principios éticos y morales que como hijo del Sol tengo. Esta sociedad ha privado de libertad y ha tergiversado todos los conceptos de libertad humana. Estamos siendo manipulados, instrumentalizados, aborregados por grupos de poder económico. Los políticos están corruptos en el 90% de los casos o son incapaces. No puedo votar, no encuentro un grupo que tenga los valores éticos adecuados para viabilizar los objetivos que como ser humano tengo. No se puede volver a la Tierra está carísima, está acaparada por las propiedades privadas. En las ciudades se vive en forma artificial, hemos perdido la dignidad, hemos perdido la conexión con el cosmos, con el universo, con la vida. Esto es una locura. Por tanto, el ataque es desde la mañana a la noche. En todo momento privan nuestra libertad. Nos cobran por todo, por todo. Por el aire, sí, también nos cobran por el aire que respira. Porque, por ejemplo, cuando yo vivía en Madrid hace muchos años, Madrid tenía que pagar una multa a Europa porque el aire estaba contaminado. Por tanto, teníamos que pagar como contribuyentes la multa que se hacía porque el aire de Madrid era irrespirable. Por el aire pagábamos. Por el agua. Y aquí en La Palma, donde vivo yo, es una fortuna. Para que os hagáis una idea, yo pago de agua al año, entre regadío y la de beber, 2.000 euros al año. No es una tontería. Pagamos por todo. Hay una cosa que de momento no pagamos, por pensar que lo podemos meter en el cerebro, y de momento no nos cobran por hacer el amor. Pero es probable que estén estudiando algún impuesto para que los pocos elementos de libertad que tenemos sean bloqueados. Hemos pasado hace poco una experiencia de enfermedad colectiva. Hemos pasado un test, y el ser humano es un borrego, que por miedo ha aceptado una serie de elementos que van a llevar a la raza a un cambio biológico genético muy peligroso, y el tiempo nos lo dirá. Veréis que el número de muertes ha aumentado de una manera extraordinaria. La pericarditis, el ictus, los suicidios, las depresiones, se ha disparado en estos 3 años últimos. ¿Por qué creéis que es? Estamos en un momento decisivo donde los hijos del Sol no pueden manifestar sus valores éticos. Por tanto, es muy probable que en el futuro, para conseguir realizarnos como seres humanos y albergar y tutelar y proteger y educar emocionalmente, mientras que ellos nos educan vibracionalmente, acogeremos híbridos, seres que ahora mismo ya están siendo creados por extraterrestres. Lo que cuento es fuerte, pero como es del futuro y, como antes he dicho, nadie nos prohíbe soñar, veremos si se acierta o no se acierta en el tiempo. Para entonces todos estaremos muertos. Pero nosotros no morimos, los hijos del Sol no morimos, somos inmortales, reencarnamos, con más o menos recuerdo de nuestra vida pasada. Pero yo sí recuerdo el tiempo antiguo donde juré ante mis hermanos servir los valores de la ciencia, la inteligencia y el humanismo, el amor a la vida y al universo. No se me ha olvidado. Y vida tras vida lo renuevo, y vida tras vida me encuentro con hermanos que piensan lo mismo que yo, a los que yo llamo hijos del Sol, porque somos de la misma fraternidad solar. Juan de Almería nos pregunta: ¿qué se entiende por un híbrido?
Un híbrido, tal y como se concibe y como he dicho antes, citando a los autores de una categoría científica adecuada. John Edward Max era el catedrático jefe de la Universidad de Harvard. Jacobs era historiador. Carla Turner era médico, doctora. Todos tienen unos niveles extraordinarios, y Bárbara Bartoli, todos ellos. Hablan de casi 8 millones de personas, no se sabe el número exacto, se hizo una estadística, entre 4 y 8 millones, solo en Estados Unidos, habían sido abducidos y se les había sacado esperma en los hombres y óvulos en las mujeres para mezclarla con genes extraterrestres con el objetivo de crear una raza nueva que después de una gran catástrofe, que es unánime este mensaje en todos los abducidos, bajarían a la Tierra para tutelar otra forma de vida, un nuevo tiempo, un nuevo mar, un nuevo sol, una nueva luz, unas nuevas estrellas, en el sentido que cambiará geológicamente la Tierra, y ahí vivirán los hijos del sol, tutelando, acogiendo en su seno a los híbridos que ahora mismo han sido creados en incubadoras a partir de la genética de humanos y extraterrestres. Eso es un híbrido. No pueden vivir entre nosotros porque su aspecto físico en muchos casos es muy semejante a nosotros, son bípedos, son humanoides, pero sus ojos les delatan o sus capacidades. Por otra parte, no tienen un campo emocional como nosotros. Ellos no saben lo que es el odio. Nosotros sí. Ni saben lo que es la guerra, ni saben lo que es el desamor, ni saben lo que es el amor de una madre que les haya acariciado. Ellos tienen que venir aquí para impregnarse de nuestras emociones y nosotros tenemos que aprender de ellos la vibración. Claro, que dice, ¿qué es la vibración? Pongo siempre el mismo ejemplo. Imaginaros que yo estoy en una mesa y estoy hablando con una persona y él es budista y a mí me gusta el budismo. Empatizamos enseguida por valores. Pero imaginaros que viene una persona que está enfrente mío y no habla, no es budista, no es nada. Sin embargo, está borracho. No hace falta que me hable. Su vibración pega en mí y lo repudio. No, está borracho. O está drogado hasta el infinito. Eso es la vibración. Lo que transmite un ser en el concepto de la vida. ¿Esa vibración es armónica o inarmónica? Estos seres tienen una vibración colectiva, grupal, armónica. Nosotros no sabemos lo que es. Nosotros sabemos emociones. La patria, la guerra, la muerte, el Cristo, lo otro, el Buda. Emociones. No sabemos lo que es la vibración. Por eso estamos en la naturaleza, porque nos enseña la vibración de la vida. Por eso somos astrólogos, porque sabemos que si Venus mañana tiene una catástrofe, tus glándulas endocrinas sufren y puedes tener un tiroidismo. ¡Anda, qué barbaridad! Eso es la vibración. Hasta que no entendamos esto, hasta que esto que os digo no lo intelectualicéis y lo asimiléis, no sabremos lo que es la vibración, sabremos lo que es la emoción, que no es mala. Yo me he educado bajo valores éticos y morales de acuerdo a mi madre y a mi padre y las películas que vi. Pero estos seres híbridos no han visto películas. Las películas que hemos visto nosotros. En sus astronaves también tienen películas. Pero no han sido acariciados por una madre, ni han visto la discusión y la empatía de un padre y una madre, ni tienen hermanos que les diga te quiero o no te quiero. Es otro concepto. Estos son los híbridos que vendrán a la Tierra después de una gran catástrofe. John, desde el Peñón de Gibraltar, nos dice: su información sobre los posibles seres híbridos es muy inquietante. No tengo conocimiento para afirmar o negar que eso pueda darse. Pero creer que estos seres puedan sacar el alma de un cuerpo para trasladársela a otro me resulta muy complicado de creer. ¿Podría hablarnos y precisar más sobre este hecho? ¿O acaso solo se trata de una cita literaria de ciencia ficción? Efectivamente, hay un trabajo hecho por Carla Turner, una autoridad en el tema de abducciones con Ted Rice, donde este personaje, que terminó siendo un psíquico extraordinario, cuenta algo que es alucinante. Más o menos, resumiéndolo, a los 4 años fue abducido. Esto lo recordó cuando era ya mayor mediante regresiones hipnóticas, pero él retrocede y ve como en una película retrospectiva lo que le había pasado. Extraordinario. A
los 4 años es abducido le suben a una nave y ve un cuerpo exactamente igual que él, el mismo que él, un clon. Lo que hacen a continuación es tremendo. Estos seres cabezones, bajitos, dirigidos por otros más altos, pero que en cualquier caso no responden al patrón de belleza que nosotros tenemos, sacan el alma del niño, lo meten en una especie de caja, vamos a hablar una computadora, matan al niño que han abducido, y en el clon meten el alma que han cogido de Ted. De tal manera que cuando retorna a su casa, creo que era la casa de su abuela, que es de donde le abducen, si no recuerdo mal, ya no es el mismo que ha subido, es un cuerpo distinto creado por extraterrestres, un clon que tiene el alma sin perder ni un solo recuerdo, ni una sola emoción, ni un solo sentimiento. Pero claro, ese cuerpo está más dotado, más preparado. Probablemente el factor genético que habían inducido en ese cuerpo era más elevado que el anterior. Esta historia es tremenda, pero es que se repite en muchos casos. Fijaros que hay en la historia, sobre todo de la Iglesia, seres que se le ven en 2 sitios a la vez, lo que se llama la teletransportación. Y el mismo personaje, sobre todo los santos, todo lo que era paranormal, en aquel tiempo se consideraba milagroso. No tiene nada de milagroso porque el más dotado probablemente parapsicológicamente hablando, que ha habido en la historia, pues terminó en la cárcel. Me estoy refiriendo a Daniel Douglas Home, que efectivamente estafó a una viuda, hizo otra serie de perversiones con una cierta sexualidad muy cuestionable en aquel tiempo, terminó en la cárcel, pero sin embargo era capaz de salir en un segundo piso levitando y volviendo a dar digamos en el aire, viendo ante cantidad de testigos y retornar a la habitación. Era capaz de tocar un instrumento a distancia, era capaz de convocar muertos y corporizarlos delante de los testigos, incluso personas influyentes de la corte inglesa. O Mirabelli, que hizo todavía cosas más asombrosas. Estos personajes se les veía en 2 sitios a la vez, y era porque lo que realmente había ocurrido, que era un clon. Habían hecho un clon, y ese clon se manifestaba a la vez que el personaje. Hay muchos casos en la historia. Bueno, estos clones los hacen estos seres sin ninguna dificultad. Tienen un dominio de la biología extraordinario. Han conseguido cosas que nosotros consideramos que eran atributo o patrimonio de Dios, y son de unos cabezones. La bibliografía que hay sobre este tema pone los pelos de punta. Sin embargo, los personajes que lo han escrito, que lo han investigado, son reputados, son personas serias, y no hay que dejarlo en el saco roto, es algo que hay que valorar. Lady, a través del correo electrónico desde Colombia, nos dice: según Wikipedia, un híbrido es el organismo vivo, animal o vegetal procedente del cruce de 2 organismos por la reproducción sexual de variantes poblaciones, especies o subespecies distintas. ¿No cree usted que estos supuestos seres están jugando a ser dioses? Efectivamente, desde la concepción que tenemos nosotros de Dios,
Fijaros, cuando yo era pequeño, era obligado a estar en el catecismo y entrar en la iglesia porque no había otra opción, era el tiempo de Franco y no podías salirte de la religión que se nos inculcó. A mí no me gustaba y además la cuestionaba siempre, pero al final no te queda más remedio que ir porque tus padres, tus educadores y las autoridades te obligan. Y me decían que Dios había hecho al ser humano de barro y le habían soplado y había entrado el espíritu. Bueno, eso después cuando eres mayor y estudias un poco, ya no digo si estudias biología, parece grotesco, estúpido. Eso no es posible. De barro luego después convertirse en ser biológico es imposible. Pero bueno, en aquel tiempo nosotros nos pensábamos que esa atribución era de Dios, pero estos seres superan eso, superan mucho más que eso, y son simplemente intermediarios de un poder superior. Por tanto, esa suprema inteligencia, ¿qué puede hacer? Si ya sus súbditos o sus servidores o los que son más o menos conscientes están haciendo un programa de hibridación extraordinario en la Tierra, que son capaces de clonar, de sacar el alma de una persona y meterla en un clon, que son capaces de combinar genes de un lado de la galaxia con otro lado a millones de años luz, bajarlo a la Tierra, coger a una persona, sacarle un óvulo si es mujer o esperma de un hombre y crear una raza, dotándola de cualidades emocionales y psicológicas y vibracionales extraordinarias. Desde la concepción que tenemos de Dios, no estás equivocado cuando me dices que son dioses. Efectivamente, desde esa concepción son dioses. Sin embargo, no son dioses, son biólogos. Y por encima de ellos existe una, digamos, suprema inteligencia con muchos instrumentos de acción que en la medida que vayamos descubriéndolos nos haremos más grandes, más maravillosos. Daniela, desde Bogotá, nos dice, dando por hecho que estos seres híbridos fueran ciertos, ¿qué composición orgánica creen ustedes que tendrían? ¿Y serían estos los que habitarían en el futuro la Tierra? Su composición es esencialmente de carbono, no va a cambiar. Por lo que se sabe de las investigaciones de Carla Turner y de John Mack y Daniel Jacobs y toda esta gente, David Jacobs y otros autores, sacan esperma del ser humano o sacan óvulos de la mujer, lo fecundan con un gen bien de otro hombre o bien de un extraterrestre o bien de un híbrido que han hecho antes y que ya es la segunda generación. Ese ser tiene las propiedades lógicas para habitar en la Tierra, porque según se dice, y como he dicho antes en la estadística de investigación, el 99% de los testigos que han sido abducidos dicen que va a haber una gran catástrofe sobre la Tierra y que los seres creados, estos híbridos, habitarán la Tierra conviviendo con los supervivientes de la raza humana. Y como también he reiterado y vuelvo a decir, ellos no tienen las emociones que tenemos nosotros. Y un híbrido menos. Un híbrido está 3 meses en el útero materno, luego lo extraen y lo llevan a una incubadora. En una incubadora no canta la madre, ni acaricia la tripa, ni el padre está dándole besos a la madre, y cuando nace, tampoco ellos no le dicen hola cariño mío, y hijito mío, y le acunan. Todo esto no existe allí. Por tanto, ellos el proceso emocional que ya nace en el momento de que sale del útero materno, no lo tienen. Pero sin embargo, son seres con una vibración extraordinaria, que esa vibración se asemeja a el bien, la armonía y la solidaridad. Ellos tienen como premisa que la raza, todo en conjunto, es una conciencia colectiva. Digamos que son una raza con espíritu de manada. Nosotros no tenemos eso. Nosotros somos individualistas, jerárquicos, geniales, excluyentes y neuróticos, pero a la vez geniales. Esa mezcla que están preparando hará un ser más equilibrado. Y este tope genético, como he dicho, tendrá varias intervenciones a lo largo de la historia, hasta 4300, donde alcanzaremos con otro cuerpo distinto. Probablemente el hombre sea más aceitunado, la cabeza sea más grande, quizá un poco más alto, más delgados. Alcancemos un nivel extraordinario de sabiduría, de armonía, de paz, y como raza probablemente seamos admitidos en llaman ellos la Confederación de Mundos. Pero eso lo van haciendo poco a poco.
Bien, hay una cosa que es curiosa y es lo que yo he comprobado y nuestro grupo ha comprobado. No vienen cuando ellos quieren o hacen, digamos, estas intervenciones a su capricho. Ni siquiera cuando biológicamente es más aconsejable. Ellos siguen un patrón cósmico. Y eso en la astrología lo vemos. Cuando ha habido el 2012, como los mayas predijeron, o en la alineación del 2011, o la de 1987. Cuando hay unas condiciones astronómicas y astrológicas especiales, ellos intervienen. O sea que siguen una ley universal, no actúan por capricho. Y estos seres que actúan de esa manera, que son los realmente importantes, no tienen que ver nada con los reptilianos, con los chupasangres, con toda esta gente que ha puesto de moda un grupo o una serie de investigadores ufológicos que, digamos, se recrean en lo que es el extraterrestre negativo, los hay, seguro, y están en pactos con élites del ejército, por ejemplo, americano, y de otros sitios. Pero no, esto no tiene nada que ver con los híbridos creados de acuerdo a un patrón genético programado por la suprema inteligencia. Estos son los que a nosotros nos interesan, los otros no. Continuamos dándole respuesta a sus preguntas. Yosune, cuando quiera. Kevin, desde Burdeos, nos dice, de hacer este mestizaje entre humanos y híbridos, ¿qué sería de la genética humana? La genética humana no se pierde, se enriquece. Vamos a ver, nosotros tenemos en nuestro ADN tenemos un espacio que dicen que es ADN basura. Y tenemos un sistema que se llama epigenético, por el cual todo lo que el ser humano adquiere, mediante experiencias, emociones, sentimientos, enfermedades, guerras, todo lo que se percibe, lo que se siente por todos los sentidos, enriquece el ADN, le hace crecer. Y ese ADN es una constante en el universo, es decir, hay un patrón genético que en nuestro universo hay más universos, hay billones de universos, pero nuestro universo tiene un patrón genético básico. Pero luego esa genética se va enriqueciendo mediante las experiencias, las reencarnaciones, hasta alcanzar, digamos, un nivel, ese recipiente de ADN basura se termina de llenar de tantas experiencias, de tantas vidas, hasta que consigamos un nivel de perfección absoluto. ¿Se conseguirá? Por supuesto, porque los padres genéticos que nos han creado no nos van a abandonar, es su creación. Y como he explicado, si nosotros amamos, aman ellos. Todo se transmite, y más sus genes los han puesto aquí para crecer con nosotros, y nosotros con todo el universo. Valeria, desde Ecuador, nos dice, si aceptamos lo que ustedes nos cuentan respecto a los híbridos, yo le pregunto en qué lugar queda el espíritu y el alma. ¿No cree que estamos materializando al ser, restándole importancia a los valores del espíritu y del alma? No. Ya lo he dicho antes. A ver, el alma es el conjunto de emociones, pensamientos, sentimientos, aprendizajes, reencarnaciones. Ese es el alma. Pero esencialmente tenemos un espíritu. El espíritu necesita para encarnar en el cuerpo, para utilizar su cuerpo, para tener el avatar. Nosotros somos el avatar de nuestro espíritu. Necesita un intermediario, que es el alma, que es el que está entre el espíritu y el cuerpo. El cuerpo desaparece, lo tenemos como instrumento y lo dejamos, pero el alma, todo ese conjunto de emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias, va al espíritu. Cuando morimos va al espíritu. Y digamos así coloquialmente, se hace un chequeo. ¿A qué bajé a la tierra? Aprender a no robar. Bueno, he robado un poco, pues tengo que volver a aprender, ¿qué he hecho bien y qué he hecho mal? Tú mismo programas en un balance de bien, mal, experiencias positivas o negativas, retornar. El retornar a la tierra es un aprendizaje extraordinario, pero no se pierde ni el alma ni el espíritu, porque todo lo que se ha hecho en esta vida está en el espíritu. A veces hay personas psíquicas que son capaces de saber de su vida paralela, es decir, acercar en esta vida las experiencias de cuando estuvo en otra.
A veces soñamos con paisajes e historias que están viviendo personajes que no sabemos quiénes son, pero son esencialmente nuestro espíritu en otro universo paralelo, nuestro otro yo. No se pierde el alma, no se pierde nada. ¿Se recuerda o no se recuerda? Por eso en la mayoría de las escuelas, sobre todo hinduistas, orientales, están permanentemente buscando la forma de encontrar la iluminación y retornar al espíritu, ver todas esas vidas, todas las riquezas. Pero fijaros que para llegar a la cuarta dimensión, que es en la escala de la divinidad, es muy poco, tenemos 100.000 vidas que realizar más o menos, 100.000 vidas. En 5.000 años tenemos escasamente 80 o 90 reencarnaciones, fijaros las que hay que vivir. Todo eso no se pierde, el espíritu lo recoge en lo que se llama la ley de las esferas. Cuando nosotros fallecemos, vamos esfera por esfera. Y llega la primera de las estancias, que es la lunar. Es fría y como un gran almacén lleno de cajones. Recorre la tremenda estancia y se da cuenta que cada cajón corresponde a un ser humano y que en dichos cajones están los hechos y las imágenes del minuto a minuto de la existencia vivida en la tierra, los sentimientos, lo imaginado, lo soñado, todo, absolutamente todo lo que ha realizado en la existencia precedente. Toma el libro de las anotaciones y sigue caminando por el pasillo luminoso hasta la siguiente estancia. Allí le salen a recibir seres bellos con una cabeza muy grande, tremendamente sabios y rodeados de una beatitud inmensa. Y luego uno de los presentes le dice: nosotros somos la representación de la jerarquía planetaria de Mercurio y estamos encargados por la Suprema Inteligencia de anotar tus virtudes y tus defectos en cuanto a lo que pensaste, lo que dijiste y lo que estudiaste. Aquí tenemos registradas tus mentiras, tus aciertos, tus blasfemias y los gritos más altos. Por ello, querido hijo, es hora que hagamos balance de todo lo que realizaste. Sentándose Juan ante la mesa, es abierto el libro que gobierna la mente y la palabra de él. Se hace arqueo de las faltas y aciertos, se constatan las debilidades y se reafirman las virtudes. Terminada la cuenta, le es entregado el libro, que lo pone sobre sus espaldas junto con el de la luna, y sigue caminando con más peso hacia la siguiente esfera. Llega ante otros seres aún más bellos que los anteriores. En ellos no solamente se define la belleza, sino la armonía, la música y el amor. Hijo mío, nosotros somos la representación del logos planetario de Venus y estamos encargados por la Suprema Inteligencia de anotar tus defectos y tus virtudes en torno al amor y al sentimiento. Es aquí donde están registrados tus relaciones humanas, tu amor y la vida con tu esposa en el sentimiento. Tenemos también las expresiones bellas de la música y del arte, así como las pasiones que experimentaste en tu reciente vida. Sentándose ante la mesa, con el gran libro de Venus abierto, se hace el arqueo. Terminada la cuenta, se carga el libro y con más peso de conciencia sigue por el pasillo a la siguiente estancia. Llega a la tierra y allí es recibido por seres también bellos y radiantes de luz. Uno de ellos toma la palabra y le dice: querido hijo, en el aura de este planeta están grabadas las acciones de toda tu vida. Fuiste jardinero de esta viña y se te dieron tantos talentos. Mira ahora cuál ha sido tu cosecha y cuántos talentos has producido. Juan camina por los senderos de la conciencia de cuanto impregnó con su paso y sus acciones, así como con sus pensamientos. Apunta en su libro las responsabilidades de su paso y se da cuenta que si un niño muere en la tierra, él tiene una responsabilidad compartida, y si un árbol se rompe, él ha contribuido con su indiferencia o inhibición a que así ocurra. También ve las virtudes y las buenas acciones. Carga con el libro y sigue caminando hasta la siguiente esfera. Los seres que ahora salen a recibirle son también poderosos, pero muestran un rostro de energía y de fuego impulsivo que le da un cierto miedo.
Nosotros, hijo mío, somos la jerarquía de Marte, que tenemos la misión de registrar los procesos de tu ímpetu, de la ira, la violencia y la energía que se te entregó en su día al tomar cuerpo. Juan mira el libro y comprende cuánto de bueno y malo ha realizado respecto a estas virtudes. Se asombra, pues como en los casos anteriores, hasta el más pequeño de sus pensamientos quedó anotado. Hecho el balance, carga otro libro sobre su espalda y camina de nuevo con más peso que antes. El pasillo muestra ahora una gran estancia que está gobernada por la jerarquía de Júpiter. Están anotadas todas las acciones en banquetes, placeres y excesos, pero también las virtudes en cuanto a religión, grandeza de alma y generosidad. Se da cuenta de que la suerte no existe, que todos son causas y efectos interconexionados, convocados en aquel instante. Nada se atribuía al azar. Siente que esta jerarquía es más bonachona y con el deseo constante de mejorar la vida de Juan. En definitiva, los mejores benefactores del ser humano. Brindan energías muy poderosas para el bien, pero si no se sabe digerir estas energías, se puede entrar en los excesos y en la zanganería del consentimiento. Toma el libro con todas sus faltas y camina de nuevo con mayor peso hacia la estancia de Saturno. Aquí hay más rigor que en las otras. Es una estancia fría, pero majestuosa de poder y de rectitud moral. Parece un eterno tribunal presidido por ancianos curtidos de dolor, pero sabios en lo correcto. La jerarquía de Saturno le muestra los dolores, las enfermedades que padeció, las maldades más bajas del alma y cuanto concierne a la limitación del ser humano. También le muestran lo que a través de dicho esfuerzo consolidó y formó en sí mismo como sólido cimiento para posteriores vidas. Uno de los ancianos sabios y beatíficos le dice: Nosotros, querido hijo, somos mal aceptados en vuestra conciencia, pues parecemos duros. Ciertamente aquí está el tribunal del universo, pero también es verdad que no hay justicia sin amor, ni amor sin justicia. Solo el justo puede ser bondadoso y no débil. El débil no es justo ni bueno. Tomando el libro tan pesado de Saturno, camina hacia la estancia de Urano. Aquí la jerarquía tiene otro aire distinto, como si además de representar a la suprema inteligencia, estuviera también enganchado a toda la galaxia. Allí le dijeron: Querido Juan, aquí están los actos contra la fraternidad y la amistad, tus anarquías y desórdenes, los cambios de tu vida y cómo los concienciaste, y en función del estado de conciencia adquirido, te debemos mostrar tus aciertos y errores. Se da cuenta que sus actos trascienden de su propio nivel particular y se proyectan al colectivo. Camina de nuevo aplastado por la conciencia de los libros de la vida hacia Neptuno, donde están los seres que rigen el misticismo y la armonía más elevada del espíritu, pero también la negación del mismo en la disolución, los vicios y el desamor, los suicidios, la droga y todo cuanto este mundo concierne, también está allí registrado. Hace el arqueo para llevarse otro libro a la estancia de Plutón, donde de nuevo le esperan los seres superiores de este logos planetario que le hablan del sentido de la muerte y donde están anotadas las faltas contra el sexo, los excesos, las traiciones, las muertes y sus reacciones ante las muertes de sus seres queridos. También están anotadas todas las frecuencias de transformación y la regeneración de su vida pasada. Se hace el arqueo de cuanto vivió y aconteció en la existencia precedente. Juan camina aún por 2 estancias más, donde le son realizados los mismos análisis. Se le entregan sendos libros de conciencia hasta llegar al final del pasillo luminoso que ahora se inunda de bien y de poder. Ha llegado a su propio espíritu, a la morada de todos los espíritus que nacieron de la divina explosión que los formó. Seres impresionantes, sembradores de vida, los llamados dioses salen a su encuentro y en una armonía infinita llega ante sí mismo, ante el espíritu, ante la propia identidad, cargado con el peso de la conciencia de tanto libro, de tanta falta,
de tanta lágrima y de tanto suspiro. Y se siente y vive en Dios, y es Dios en primera persona. Allí aprende y comprende cuánto de mal ha hecho, pero en ese eterno tiempo que a la vez es corto, se le deja vislumbrar los fulgurantes rayos de la suprema inteligencia, y postrado ante tanta belleza, se siente pequeño y dice: retornaré de nuevo al mundo de la materia, y esta vez donde hay odio pondré amor, donde había hambre pondré abundancia, donde había maldad pondré bondad. Pagaré todas mis deudas, limaré todas las asperezas y allanaré todos los caminos. Y de ahí volveremos a nuevas vidas, nuevas reencarnaciones. José, desde León, nos pregunta: ¿es posible que las mujeres tengan hijos híbridos y éstas no se enteren, no lo sepan? Efectivamente, la mayoría de las mujeres que han sido raptadas y les han sacado óvulos y han tenido trastornos en la regla y la menstruación ha desaparecido y luego no están embarazadas, la mayoría no sabe que les ha pasado esto. Solo unas pocas que se someten a la terapia hipnótica o que son capaces de recordar saben lo que ha pasado. Y algunas las aceptan de una manera u otra. Normalmente en el libro que publica John Edward Mack, la mayoría de ellos entienden que han sido utilizados por estas entidades, pero que al final hay un fin mayor, una objetividad en lo que ha pasado, la mayoría. Pero un gran número no se ha enterado, no sabe que tiene hijos en el espacio, que tiene hijos en las astronaves. Esto es el común denominador de las abducciones. Muy pocos se enteran, tanto hombres como mujeres. Anatolia, desde Salamanca, nos dice: señor Lice, ¿podría usted describirnos a un ser híbrido?